Buenos días, mis hermanos. El Señor nos bendiga ricamente. Vamos a reanudar el estudio que habíamos comenzado hace un tiempo atrás sobre el Génesis. Habíamos terminado con el capítulo 11. Ahora comenzamos de nuevo con el capítulo 12. Esta lección de esta mañana cubre 3 capítulos: 12, 13, 14 y 15. Más bien 4 capítulos, ¿verdad? Y el tema de la lección es: Dios llama a Abraham. El versículo clave para memorizar es Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Muy fácil de aprender, ¿verdad? Y la aplicación de la lección es el objetivo principal: que el estudiante de la palabra de Dios identificará un incalculable número de bendiciones al seguir al Señor. Vamos a leer aquí, comenzando la primera sección de Génesis, capítulo 12, versos 1 al 8. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quisiera leer aquí una parte, un párrafo de la introducción de esta lección que dice aquí: los capítulos 11, del 1 al 11 de Génesis tratan con la creación, mientras que los capítulos 12 hasta el 50 hablan de Abraham y su descendencia. En su mayor parte consideramos, o siempre pensamos, ¿verdad?, que el tema principal del libro del Génesis es la creación del mundo. Esto parcialmente es verdad, pero más bien en su mayoría el libro se centra en la creación de la nación de Israel. La nación de Israel inicia con un hombre llamado Abraham, el cual escucha y presta atención a la promesa de Dios. La verdadera fe no se basa en sentimientos o emociones, aunque seamos criaturas emocionales. La verdadera fe es aceptar las promesas de Dios. Cuando nuestra fe es verdadera, creemos a Dios para después actuar. En vez de hacer promesas a Dios, Abraham aceptó las promesas que Dios le hizo a él. Amén. Esa es una parte de este segmento. Y fue tan impactante la fe de este hombre que salió de Ur de los Caldeos, dejando su familia, su ámbito, sus costumbres y todo lo demás. Y Dios en verdad cumplió su gran promesa que Él le dio de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquí, al final de esta introducción de la revista trimestral, dice: la cristiandad está aquí hoy día, en su mayor parte, gracias a la fe de este gran hombre. Qué bonito es, ¿verdad? Sí, gracias al Señor que aquí en América, cubriendo sur, centro y Norteamérica, pues estamos bastante familiarizados y muy bendecidos con la herencia
de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. El Dios que usó a este gran hombre para que también de sus lomos viniera el Salvador, Cristo Jesús. Amén. No solamente nuestro Salvador, pero Señor de nuestras vidas. Muy bien, la primera parte de la lección es la promesa de Dios de una bendición. Ya la leímos, ¿verdad? Como cuando Abraham dejó a su padre Taré en Harán. Parece que al principio que salieron de Ur de los Caldeos, su papá mismo, a Taré, tomó a él, a Abraham, al hijo de Nacor. Nacor es hermano de Abraham. Eso está en los versículos anteriores del capítulo 12 que ya leímos. Y este muchacho se llamaba Lot. Él se encargó de cuidarlo, de traerlo consigo, junto con su esposa Sarai, ¿verdad? Y Dios dice en el capítulo 12 que ya le había hablado a Abraham, ya le había dicho, vete de tu tierra, no importa que estés en Ur o hasta Harán, donde tu padre Taré te ha llevado, vete de aquí porque te voy a llevar a una tierra que será tuya y de tus descendientes también, y haré de ti una nación grande. Y más adelante vamos a leer cómo Dios le prometió que sería como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Y ha sido así. Dios ha cumplido su promesa, ¿verdad? Ahora, Dios no le dio un mapa a Abraham, no le presentó un itinerario, no le dijo por qué ciudades, por qué lugares él iba a pasar. Abraham no sabía, nada más que hiciera valijas, cargara sus camellos, le dijera a su esposa, vámonos, aunque su esposa le preguntó a dónde, y ella, la respuesta que recibió fue, amor, no sé, Dios dice que me va a llevar a una tierra que no conocemos. Nada más vamos y Él nos va a ir guiando en el camino. Y así fue. Y así fue, ¿verdad? Qué bonito es cuando podemos confiar en Dios. No ponemos a racionalizar las cosas, a analizarlas, a calcularlas. Eso es lo que se llama fe. Confianza absoluta en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Este viaje fue entonces totalmente basado en la fe. Creyó a Dios que le guiaba a un lugar de bendiciones. Amén. Una cosa importante es que Abraham no era que tenía ya padres creyentes, familiares que habían dejado la idolatría y creían en Jehová Dios. No, todo lo contrario. Era un país idólatra. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 24, vamos a ir ahí para que recibamos un poco de información acerca de la familia de Abraham. No dice tanto de su madre, pero sí de su padre Taré. Dice en el capítulo 24 de Josué, versos 1 y 2, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿a qué servían?
a dioses extraños. O sea, no era el verdadero Dios que Taré, el padre de Abraham, conocía, pero eran ídolos. Era un lugar idólatra. Algunas personas en el día de hoy han dicho, y a través seguramente de los siglos han usado la excusa de que, bueno, pues es que la religión de mis padres, la tradición, es lo que creemos, y mi mamá y mi papá quieren que muramos en esta persuasión religiosa. Cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión. Las tradiciones no tienen ningún valor, las religiones no tienen tampoco tal impacto que vamos a estar atados o paralizados para no averiguar la verdad. La palabra de Dios es para usted, para que la lea, para que averigüe, para que inquiera el verdadero Dios. Abraham, posiblemente él no, tenía ya su disuasión un poco, quizás no estaba de acuerdo con toda esa idolatría de sus padres o de los vecinos, pero Dios le habló y lo sacó de la oscuridad. Así va a ser con usted también. No ponga la excusa de que soy idólatra porque mi padre fue idólatra, borracho porque mi padre fue borracho, o vivo así, o tengo asá, debido a mis progenitores. La palabra de Dios dice que cada uno tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra propia vida. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice la palabra de Dios ahí que el alma que pecare, esa morirá. Y dijo el Señor también en ese mismo capítulo, ¿oíste que fue dicho? Los padres comen las uvas y a los hijos le da la dentera. Pero dice, ya no más será eso así, dice el Señor. Verá, sino que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Es lo que dice en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13 también. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice en el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Sea usted como Abraham. No importa que su padre estaba en el error, estaba equivocado, sirviendo a dioses extraños, usted no siga ese camino. Usted, así como su padre, su madre son individualmente responsables delante de Dios, usted también lo va a hacer. Y otro texto también dice en Juan capítulo 3, versos 35 y 36. Miren lo que dice acá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 35 y 36. Dice, el Padre, Jehová, ama al Hijo, el Señor Jesucristo. El Padre ama al Hijo y todas cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire que este mensaje es singular, es particular, es individual para cada persona. No dice en plural, los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Pero los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Dice en singular, el que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer no tendrá la vida, no será salvo, irá al infierno. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesucristo dio su vida por usted para que sea
salvo. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, incólume, sin fallarle en nada a Dios. Él fue puro en todo. La vida que usted no pudo vivir o no puede vivir para agradar a Dios, Cristo la vivió a nombre suyo. Y Él murió en la cruz del Calvario también para pagar por sus pecados y por los míos también, para que seamos salvos. ¿Ve? Pero esto es individual. Para su mamá, para su papá, para sus antepasados, para usted mismo también. Así que seamos como Abraham, que Dios habla, nos llama y respondemos. Amén. Y Abraham hizo eso. Dejó a su familia, dejó su hogar, dejó todo lo demás y siguió al Señor. Y qué lindo es lo que Dios llegó a hacer con él. Amén, ¿verdad? Porque Abraham le creyó y Dios lo usó. Y la Biblia dice también en Efesios capítulo 2, verso 10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Ahora vamos a hablar un poco sobre la obediencia de Abraham en el capítulo 12, versos... Vamos a ir otra vez al capítulo 12 de Génesis, donde comenzamos. El versículo 4 al 8. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y vamos a leer hasta el verso 8, que dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire aquí, 2 veces aparece esta palabra, edificar un altar, en el capítulo 12, verso 7, y también en el capítulo 12, verso 8. Luego también en el capítulo 13, verso 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 3 veces, en capítulo 2 y capítulo 13, de acuerdo al lugar donde llegaba Abraham, lo primero que él quería hacer era hacerle un altar a Jehová, para hacer un sacrificio ahí, hacer un holocausto, presentar una ofrenda y alabar al Señor ahí también. Miren qué bonito es cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Que ponemos a Dios siempre en primer lugar. Amén. Si es que nos cambiamos de un lugar, nos encomendamos al Señor, que Él nos guíe. Es un nuevo trabajo que Dios nos ha provisto. Le damos gracias a Él por cada movimiento, cada acción, cada cosa. Reconocemos que Él nos ha permitido llegar a ese lugar, a obtener ese nuevo trabajo, a recuperarnos de la salud y tener todo lo que necesitamos. Darle gracias al Señor por eso, como hacía este hombre Abraham, ¿verdad? Él estaba obedeciendo a Dios,
y por eso le iba muy bien. Amén. Una cosa que podemos ver acá, que Abraham y Sara, su mujer, por supuesto no eran personas perfectas. Inclusive vamos a darnos cuenta que vamos a darnos cuenta que o no lo leímos esto, de acuerdo a la revista trimestral, más bien dice acá que cuando hubo escasez de comida, había una hambruna, que entonces Abraham se fue junto con su esposa Sarai a Egipto. Y como ella era muy bonita, muy hermosa, ellos maquinaron una mentira porque le dice Abraham a Sarai, vamos a decir que tú eres mi hermana, no digamos que eres mi esposa porque me van a matar y tú vas a quedar en vida y alguien va a querer hacerte a su mujer. Y Abraham no debió haber hecho eso, ni Sarai tampoco. Dios le había prometido a él, ¿verdad? Que Dios lo iba a guiar, Dios le iba a suplir todo lo que necesitaba, no importa que ahí donde habían llegado, que hubiera una hambruna, no tenían que ir a Egipto, ¿verdad? Y eso nos ocurre a nosotros también cuando ideamos nuestras propias ideas, nuestras propias estrategias, por esto, por lo otro, pensando que estamos ayudando al Señor. Muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Debemos de a pie juntillas a creer que Dios proveerá, que Dios nos asistirá, porque no comenzamos a hacer nada por nuestra propia iniciativa, y Dios es el que nos va a guiar en el camino y Él es el que nos va a suplir lo que necesitamos. El liderazgo de Dios no es una cosa que experimentamos solo una vez en la vida. Su liderazgo es continuo. Abraham nunca se estableció permanentemente en esa tierra, sino más bien que anduvo en diferentes lugares. En Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10 es lo que dice. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que nos da la nómina de los héroes de la fe y de mujeres de fe también. Y nos dice aquí en cuanto a este personaje que estamos estudiando, 11 versos 9 en adelante, dice, por la fe habitó como extranjero. Bueno, un poquito más atrás. Por la fe Abraham, verso 8, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, esto es Canaán, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ve cómo en el pensamiento de Abraham estaba la idea de que ese lugar iba a ser inclusive temporal. Dios tenía todavía algo mejor para él y para su descendencia, ¿verdad? Que es, por supuesto, el cielo mismo. Mire qué lindo, ¿verdad? Y por eso él estuvo dispuesto a no estar apegado a nada de lo material, a lo físico, y así debe ser también igual con nosotros, ¿verdad? No debemos estar atenidos a estas cosas
materiales. Amén. Ok, ahora vamos a leer el capítulo 13, versos 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien. Ahora también vamos a leer en el capítulo 15, verso 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el texto para memorizar, ¿verdad? De Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a leer aquí también una porción de la revista trimestral. Dice, cuando Abraham regresó de Egipto, después que el faraón se enojó con él por haberle mentido, porque él ya casi estaba conquistando a Sarai para hacerla su esposa también. Entonces, cuando él se dio cuenta, porque Dios mismo lo interceptó, Dios mismo actuó, y luego este hombre se puso todo enojado con Abraham y le dijo que se fuera de ahí, pero de todas maneras le dio muchos regalos. Y era un hombre muy rico cuando salió de Egipto. La riqueza de Abraham fue el motivo de los argumentos entre los pastores suyos y los de Lot. Abraham gentilmente permitió que Lot escogiera la parte de la tierra que deseaba para que él tomara la otra. Lot escogió la planicie que se acercaba a Sodoma, donde abundaba el agua, mientras que Abraham se estableció cerca de Mamre, lugar que con el tiempo sería llamado Hebrón. Muy bien. Aquí pues tenemos que este texto de memorizar, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es algo que el apóstol Pablo usa, el relato, la experiencia de Abraham, a su fe que él tuvo en Dios, y como Dios le acreditó justicia. Eso quiere decir, lo justificó, lo declaró justo por creer en el Señor. Y como la palabra de Dios enseña así, que nosotros, para que seamos igual que Abraham, siendo justificados por Dios, que nos impute la justicia, a nosotros también, que debemos de creer en la simiente de Abraham, creer en Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. Porque es lo que nos dice acá en Romanos capítulo 4, versos 9 en adelante. Es un argumento bastante extenso, pero muy significativo. Dice en el verso 9 de Romanos 4,
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Como el texto de memorizar, estamos recordándolo, ¿verdad? Leyéndolo. Dice que la fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En otras palabras, no hasta que Abraham fue circuncidado ya para indicar pues que ya estaba en pacto con Dios y que Dios está de ahí en adelante una forma oficial, sí, él sería la cabeza federal de todo el pueblo de Israel. Antes de eso, antes de esa circuncisión, antes de esa declaración oficial, desde que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, cuando él creyó a Dios, él dice que le fue contado por justicia y recibió la circuncisión como señal, ¿ven? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, que son los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así como Abraham, todos los judíos debían por la fe ser justificados. Así también nosotros, los de la circuncisión, que somos los gentiles, igual que Abraham, seríamos justificados por la fe. Por eso dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la ley de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, dice el verso 17 de Romanos 4, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Cuando dice creyó en esperanza contra esperanza, era porque él ya estaba casi de 100 años, su mujer de 90, fisiológicamente no podían tener hijos, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Dios, por su fe, le dio esa convicción plena de que Dios iba a cumplir su promesa, ¿verdad? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido. Y eso es lo que se llama la esperanza bíblica. Tener plenitud de convicción, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Este récord, este registro que tenemos de este hombre precioso que tuvo fe en Dios, creía 100% lo que Dios le decía, así también con nosotros. Dice que no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Esta lección es preciosa. Ojalá que usted, hijo de Dios, hija de Dios, pueda tomar aquí material para conversar con alguien que necesita al Señor, desea ser salvo, desea saber cómo ser perdonados sus pecados y cómo establecer contacto con Dios y ser salvo, que sea igualmente que Abraham, que sea no por obras, no por esto o por lo otro, pero es porque el Señor Jesucristo dio su vida tanto por Abraham, por toda su descendencia y por nosotros también. Amén. Ok, Dios me los bendiga, hermanos, y vamos a continuar el estudio. Después, el próximo domingo, el trágico lapso de fe de Abraham, que es en Génesis capítulo 16, versos 17. Amén. Capítulo 16, capítulo 17. Ojalá leamos anticipadamente esos dos capítulos 16 y 17 y ahí va a estar basado el estudio el próximo domingo. Señor me los bendiga y hasta pronto.